Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos ha regalado. Y le damos gracias por la oportunidad que nos da también de poder cantarle, poder tener esa cercanía con Dios, de orar, de leer su palabra y de ahora que vamos a estar estudiándola. Como saben, hermanos, estamos en una serie en el libro de Santiago que se titula la serie La religión verdadera. Y hoy nos toca entrar en el capítulo 4, versículo 7. Y hoy solamente vamos a estar viendo del versículo 7 al versículo 10. Del 7 al 10. Así que, hermanos, ustedes me acompañan en la lectura. Dice así Santiago capítulo 4, versículo del 7 al 10. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú permites que hoy podamos entrar en ella y poder saber lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella, que nos dé entendimiento, Señor, que podamos estar atentos, Señor, a lo que dice tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto señales de tránsito? Ya sea que manejen o que no manejen, hemos visto señales de tránsito. Estas señales de tránsito junto a la ruta le indican al viajero cómo llegar seguramente a su destino. De repente ves una señal que viene una curva pronunciada y junto a esa señal también ves otra señal que debes reducir, disminuir la velocidad a 35 kilómetros por hora, porque viene una curva pronunciada. Porque si no lo haces y no prestas atención a que viene una curva pronunciada y que debes disminuir la velocidad a 35 kilómetros por hora, muy probablemente te estrelles y no llegues a tu destino. De la misma forma, Santiago nos da cierto número de mandatos que nos guían para acercarnos a Dios de la manera correcta. Y hoy vamos entonces a entrar en el versículo 7 con el primer mandato: sumisión. Sumisión. Dice el versículo 7: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Aquí lo que Santiago está diciendo cuando él menciona la palabra por tanto, él está viendo todo lo que él ha dicho anteriormente, todo lo que él ha mencionado anteriormente. Dice, ya que nuestro corazón, eso fue lo que vimos el domingo pasado, ya que nuestro corazón
de nuestro corazón, de nuestras propias pasiones, vienen las guerras, vienen las contiendas, las envidias, y como nuestro propio espíritu anhela lo que es malo, el espíritu natural del hombre anhela lo que es malo, Santiago dice, por tanto, o sea, ya que estamos en esa condición caída y que la gracia de Dios es mayor, por tanto, sométanse a Dios, sométete a Dios. La palabra someteos describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro. Es una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro. ¿Para qué? Para mostrarle respeto y obediencia. Así que cuando nosotros estamos orando, muchos de nosotros sacamos pedazos del Padre Nuestro y oramos que se haga la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. Cuando oramos eso, lo que debiera estar pasando es una salida de nuestro orgullo, siendo sumisos para con Dios y encaminados a obedecer sus mandamientos. O sea que cuando decimos que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros, es que nosotros no prevalecemos ante Dios. Dios prevalece sobre nosotros. Nos sometemos a Él. Le damos el mando a Dios. Él es el que manda. Él es el que está sobre nosotros, no nosotros. Y si pensamos que estamos sobre Dios, estamos engañados. Dice 2 de Crónicas 30, versículo 8. Miren cómo Dios llama a las personas que no quieren someterse. Que es como una necedad. Porque Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Dice 2 de Crónicas 38, dice, no sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor. Sométase al Señor. Y sigue diciendo, y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios para que su ardiente ira se aparte de ustedes. No sean tercos. Sométanse. Sométanse al Señor. El gran pastor y predicador Spurgeon, en uno de sus sermones, hablando del someternos a Dios, dijo, debemos someternos a Dios porque Él nos creó. Deberíamos someternos a Dios porque su gobierno es bueno para nosotros. Debemos someternos a Dios porque toda resistencia a Él es inútil. Y cae muy bien cuando no queremos someternos y entonces estamos siendo tercos. Porque el no querer someterse a Dios es algo inútil. Inútil. Y estamos siendo tercos. Debemos someternos a Dios porque tal sumisión es absolutamente necesaria para la salvación. Deberíamos someternos a Dios porque es la única manera de tener paz con Dios. Cuando obedecemos la ley, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, o sea, cuando nos sometemos a Dios, Satanás trata de interferir llevándonos a la tentación. Por consiguiente, entonces viene Santiago y dice y añade el mandato de resistid al diablo. Resista al diablo. Como lo dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 11, dice,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes. El tomar la decisión de someternos a Dios, lo que va a provocar es que Satanás va a querer intervenir. Y es allí donde debemos resistir al diablo. Definitivamente, cada uno de los mandatos que vamos a estar viendo en esta enseñanza solo pueden ejecutarse no por nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor. Así como lo dice el versículo que acabamos de leer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que entonces tú puedas resistir al diablo. De tal manera no lo vas a poder hacer. Así que no creas que tú eres, o no creas que porque tú eres el que más decretas, o porque tú eres el que más declaras entre todos los hermanos, o porque tú eres el que más atas y desatas al diablo, que por eso el diablo va a huir de ti. No. Es más, haciendo esas cosas, decretando que el Satanás se vaya en esta hora ya. O sea, haciendo eso, lo que estás haciendo es que te estás colocando tú en el bolsillo de Satanás. Él te tiene contigo porque no has comprendido cómo debes resistir al diablo. Y el diablo, déjalo así, engañado. Él piensa que por decir unas palabras mágicas, no sé. Y ahí vemos entonces personas atando y desatando todos los cultos, todos los domingos atan al diablo, lo atan, el diablo no sé, se desata y viene el otro domingo y tienen que atarlo de nuevo y así sucesivamente hasta no se sabe cuándo. No sé cuándo van a terminar de atarlo. Así que no estemos haciendo cosas que no son bíblicas. No hagamos cosas que no tienen sentido y que no son bíblicas. Tú resistes al diablo cuando te sometes al Señor. Eso es lo que dice Santiago. Tú resistes al diablo cuando te sometes al Señor y como resultado comienzas a obedecer a Dios y su palabra es tu guía. De esa forma resistes al diablo. Con el poder de Dios, con su fuerza, con su armadura. Y si quieren seguir leyendo Efesios, vas a ver diferentes tipos de piezas que tiene la armadura para tú poder resistir a Satanás. La verdad, la justicia, la fe. El gran ejemplo y la gran inspiración es nuestro Señor Jesús. Cuando el diablo quiso tentarlo. En ella Jesús dejó bien claro que el diablo no es invencible cuando se enfrentaba con la palabra de Dios. Jesús enfrentó al diablo con la palabra. Cuando haces eso, el diablo tiene que huir. El cristiano tiene la humildad de saber
que tiene que pelear sus batallas con el tentador, no con su propio poder, sino con el poder de Dios. Y eso es parte también de ser humildes. No es con nuestro propio poder, sino con el poder de Dios. Y a pesar que Satanás es poderoso, no es invencible. Él huye de los santos que se visten con la armadura de Dios y que lo resisten. Con la fe, la justicia, la verdad, su palabra, sometiéndonos a Dios. Y el someternos hace que obedezcamos a Dios y tengamos su palabra como nuestra guía. De esa forma el diablo huirá de nosotros. Y de esa forma vamos a resistir a Satanás. Segundo mandato, preparación. Preparación. Dice el versículo 8, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Miren lo que Asaf dice, no mi hijo, sino Asaf de la Biblia, de Salmos. Dice Asaf en Salmos 73, del 27 al 28, versión Reina Valera, dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, dice. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Acerquémonos a Dios. Eso será nuestro bien, dice Asaf. Cuando Dios nos llama a acercarnos a Él, nos está demostrando su amor y su gracia. La iniciativa, pues, le pertenece a Dios, no a nosotros. Por esta razón, nunca podemos declarar que por habernos acercado primeramente nosotros a Dios, Él tuvo que acercarse a nosotros. Dios siempre actúa primero en la obra de la salvación. Él siempre actúa primero. Él es el iniciador de todo y la culmina también. No es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. El tema es que no puedes acercarte a Dios de cualquier forma. No puedes acercarte a Dios de cualquier forma. Si nos acercamos a un Dios santo, debe haber santidad en nuestras vidas. No te puedes acercar a un Dios santo sin santidad. Es por eso que Santiago dice: limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. No podemos acercarnos como queramos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que lavarse las manos para mantener su limpieza ceremonial antes de acercarse a Dios. Porque no podían acercarse a Dios como ellos querían. Habían ciertas reglas. Dice Éxodo 30, del 19 al 21, hablando de los sacerdotes cuando se acercaban a Dios, dice: con ellas se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos, que eran sacerdotes. Dice: al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón
y su descendencia por todas sus generaciones. Y es que ahí estaba la presencia de Dios. Y no podían acercarse a Dios sucios. Lavarse las manos es un símbolo de la conducta externa. Lo que ellos estaban haciendo era un símbolo de conducta externa, mientras que la frase purifiquen sus corazones alude a los pensamientos, motivos y deseos internos del corazón. Por consiguiente, Dios demanda a través de Santiago una reforma moral que abarque tanto tu conducta exterior como tus deseos íntimos. No solo es lavarse las manos externamente, sino que también debes purificar tu corazón. Les exige tanto manos limpias como corazones puros para acercarse a Él. Manos limpias y corazones puros. Dice Salmo 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él es el que cada día está transformando nuestras vidas conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo. Estamos en un proceso de santificación, gracias a que el Espíritu Santo ha morado, ha entrado en nuestras vidas y está limpiándonos. Eso es solo obra de Dios, no de nosotros. Es obra de Dios. Tercer mandato para acercarse a Dios. Arrepentimiento. Arrepentimiento, dice el versículo 9. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Aquí Santiago está haciendo un llamado a un arrepentimiento sincero. Cuando él dice estas palabras, aflíjense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Es un llamado al arrepentimiento sincero a aquellos que se están conformando al mundo. Mire cómo dice Joel, capítulo 2, versículos de 2 al 13, dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasguémosla. Cuando las personas en el Antiguo Testamento se rasgaban la vestidura, era símbolo de indignación, y por ahí mismo venía el arrepentimiento. Se echaban ceniza, lloraban, se lamentaban. Y esto es lo que Santiago está llamando a un arrepentimiento genuino. Santiago no está diciendo que un cristiano deba andar vestido de negro, exhibiendo un rostro sombrío y predicando amargura y maldición. No. Santiago no está diciendo que el cristiano debe vivir una vida triste toda su vida y lamentándose toda su vida. El cristiano debe ser feliz en el Señor, estar agradecido por el don de la salvación y ser obediente en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero cuando ha caído en pecado,
y responde al llamado de Dios a arrepentirse, debe haber un cambio en su vida. Debe haber un cambio. Se silencian las risas y el gozo. Al reflexionar acerca de su pecado, la persona estará llena de aflicción y pesar. O es que cuando estamos orando y hemos cometido un pecado contra Dios y estamos pidiéndole perdón a Dios y nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, estamos riéndonos cuando estamos orando. ¿No? Porque está siendo rebelde contra el Señor. Debemos tener un arrepentimiento genuino. Pedro dijo que no conocía a Jesús, lo negó, pero después de haber afirmado esto 3 veces, Jesús lo miró directamente. Pedro se arrepintió, salió de donde estaba y lloró amargamente. Eso lo podemos ver en Lucas 22 del 60 al 62. El pesar, la aflicción, el lamento que agrada a Dios, produce arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja inquietud, pero la tristeza, que es mundana, trae la muerte. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 7:10. La tristeza que agrada a Dios es la que te produce arrepentimiento, te lleva a eso. La tristeza del mundo lo que te lleva es a la muerte. Cuarto, humildad. Humildad. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Cuál es la idea? Cuando Santiago dice humíllense en la presencia del Señor. Es reconocer nuestra pobreza espiritual, el hecho de que sin Dios no somos nada. Reconocer que delante de Dios somos polvo y ceniza, como dijo Abraham cuando se paró a interceder por Sodoma y Gomorra. Eso es lo que somos, polvo y ceniza. Eso es parte de humillarnos, el reconocer eso. Reconocer que en comparación con Dios no somos nada. E imploramos su gracia y misericordia, recordando que no debemos ser orgullosos. Como dice Lucas 14:11. No debemos ser orgullosos porque todo aquel que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Lo mismo nos dice Pedro en 1 Pedro 5:6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense. Reconozcan que no somos nada. Somos polvo y cenizas. El Señor es grande. Y ante Él nosotros no somos nada. Asaf también dice en Salmo 75, versículo del 4 al 7. Miren lo que dice. Salmo 75 del 4 al 7. Dice: dije a los orgullosos, no se jacten, y a los impíos, no alcen la frente, no levanten en alto su frente,
No hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, y a uno humilla y a otro ensalza o enaltece. En otras palabras, no podemos acercarnos a Dios con un corazón soberbio, como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios al acercarnos a Él. No. ¿Quién necesita a quién? ¿Dios te necesita a ti o tú necesitas a Dios? Nosotros necesitamos a Dios. Humillémonos ante Dios. Si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, por haberle fallado a Dios, por haberle desobedecido, por haberle sido frío en las cosas del Señor, por no haberle amado con la intensidad que Él se merece, por no servir en su iglesia a la cual Él nos llama que la amemos, por haber quebrantado sus mandamientos, por haber amado el mundo y las cosas del mundo, entonces no podemos acercarnos a Él sino con un corazón contrito y humillado. Si nos estamos arrepintiendo por todas estas cosas, hermanos, no podemos acercarnos a Dios sin un corazón contrito y humillado. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera. En la eternidad, para terminar, en la eternidad hubo un pacto llamado el pacto de redención, el pacto de redención. Y lo grande e interesante de este pacto es que Dios tenía un plan para restaurar esa comunión que había en el paraíso con el hombre y que Adán había perdido. Y ese pacto que se hizo en la eternidad consistía en que el Padre enviaría a su Hijo a morir por nosotros. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en obediencia, entregaría su vida para que su pueblo volviera a tener comunión con Dios. Y el Espíritu Santo, obrando en todo el proceso de ese pacto y morando en aquellos que Dios había elegido para hacerlos a la imagen de Cristo. Es por eso que por la obra de Jesucristo, cualquier creyente puede acercarse confiadamente al trono de Dios, seguro de que encontrará misericordia y gracia que le ayuden en el momento de la necesidad. Y como se me pasó, el título de la predicación es Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. ¿Cómo? Sometiéndonos a Él, preparándonos para acercarnos a Él, no como queramos, sino estando limpios, santos, en arrepentimiento y en humillación, humillándonos ante Él. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos. Y eso es lo que Santiago le estaba diciendo a sus hermanos, muy probablemente judíos, que recuerdan estaban dispersados.
Muchos de ellos se estaban alejando, estaban amando las cosas del mundo. Pero Santiago le dice, acérquense al Señor. Sométanse al Señor, humíllense. Hubo un tiempo cuando solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, solamente una persona. Una sola persona de todo el pueblo, una sola, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar en el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Una sola persona, una vez al año. Pero ahora nosotros tenemos un camino nuevo y vivo, gracias a ese pacto de redención que hubo en la eternidad, para reconciliar al hombre con Dios, para que nuevamente Dios y el hombre estuvieran cerca. Y así tener una mejor esperanza que nos permita acercarnos a Dios. Hoy nosotros tenemos ese camino hacia Dios, para acercarnos a Él. Y es solamente a través de su Hijo Jesucristo. Ya Él abrió el camino. Y podemos confiadamente entrar al trono de gracia. Pero sometiéndonos a Él, santos, limpios, en arrepentimiento y en humildad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas. Tú nos llamas a nosotros a que nos acerquemos a ti. Que cada día, Señor, vayamos ante ti, arrepentidos, humillados, con un corazón y manos limpias, sometiéndonos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Padre, que si hemos amado las cosas del mundo, si hemos en algo amado más las cosas del mundo que a ti, ayúdanos, Señor, a acercarnos una vez más a ti. Que tu palabra, Señor, esté en nosotros, que la podamos obedecer al someternos a ella. Que si cometemos pecados, Señor, nos humillemos y nos arrepintamos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siga limpiando nuestras vidas, siga moldeándonos, siga haciéndonos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, que podamos compartir, Señor, tu palabra con otros, que podamos en el culto familiar, Señor, enseñarle a nuestras esposas, a nuestros hijos. Que podamos compartir, Señor, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Que podamos, Señor, decirle a las personas que Dios vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios. Y que se acerquen en arrepentimiento y fe. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que nos sigas guiando, Señor, en la semana. Que podamos recordar, Señor, esta verdad. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.